Estamos en la presencia del Señor esta noche para meditar en la palabra del Señor, para adorar a Él. Él es digno de ser adorado, ser glorificado. Que Dios bendiga la amada iglesia del Señor con grandes bendiciones, las más ricas bendiciones da parte del Señor para todo su pueblo, en nombre de Jesús. ¿Cuánto dice amén? Glorias a Dios. Hermanos, yo quiero meditar un poquito esta noche. Quiero meditar un poquito sobre el hombre que Dios usa, la persona que Dios usa, la mujer que Dios usa, la persona que Dios puede usar en nombre de Jesús. En el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 1 y versículo 6. Capítulo 1 y versículo 6. Glorias a Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Acá nosotros vemos, hermanos, la pareja que Dios escogió para que naciese el hombre, que iba a preparar el camino de nuestro Maestro en este mundo, que iba a preparar el camino del Señor. Dios no escogió a cualquiera para hacer esto. Dios escogió a un hombre y una mujer que eran distintos del mundo, que eran personas ejemplares para con Dios, ejemplares en su vida, eran justos, eran irreprensibles. Para que Dios use y utilice una persona, la persona tiene que agradar al Señor. Y este hombre y esta mujer, mira, eran los dos. No era solamente el hombre y ni solamente la mujer, pero los dos agradaban al Señor. Y ambos eran justos delante de Dios. Ambos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esta pareja nos podía reprender a ellos, nos podía mirar algo y decir: esta pareja está mal en tal cosa, porque dice la Biblia que eran irreprensibles, que no se dejaban reprender, no se podía reprender a este hombre y ni a esta mujer, Zacarías y Elizabeth. No se podía reprender a ellos. Y entonces Dios escogió a este hombre y a esta mujer para utilizar en sus manos. Y en la vejez de ellos, y la mujer que Dios escogió era una mujer estéril, no podía tener hijos, y ahora ya estaba vieja, ya estaba avanzada en edad, y el hombre también. Pero Dios le dio un hijo. Y la Biblia dice que desde el vientre este hijo era lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo este profeta Juan. Acá nosotros vemos, hermanos, que para servir al Señor debemos esforzar para ser irreprensibles. No dejar algo que la gente nos reprienda. En medio de un mundo mucho más difícil que ellos en aquella época, creo hoy por la carnalidad, por las obras de la carne, por la corrupción, porque Pablo hablaba en aquella época sobre un tiempo difícil que iba a venir. En los últimos días, dice Pablo, en los últimos tiempos, capítulo 3, en los postreros días, en el libro de Timoteo le hablaba de hombres que serían
mismo de hombres que amarían más los deleites do que a Dios. Habla de hijos que serían desobedientes a padres y madres. Habla de una generación distinta. Entonces dijo, esto va a ser para en los postreros días. El tiempo que vivimos, hermanos, es un tiempo de apostasía, es un tiempo que la humanidad está muy lejos de Dios. Y nosotros debemos nos portar como luz en este mundo, para que Dios pueda utilizar nuestras vidas, pueda usar nuestras vidas como instrumento de Él. Debemos buscar ser irreprensibles, no dejar algo para que la gente nos reprenda, nos esforzar para que seamos irreprensibles, como dice acá, y sermos justos. Qué hermoso cuando una persona es justa delante del Señor, que una persona es recta delante del Señor. Es algo maravilloso. La Biblia dice que Dios miró a Noé, no era justo, no era diferente de la generación de él. Dios mató a todos, salvando solamente 8 almas. Y Dios vio a Noé, dice la Biblia, y vio que no era justo, no era diferente. Y nosotros debemos ser diferentes de esta humanidad, debemos ser diferentes de esta generación. Como dijo Jesús, generación mala, una generación, hermanos, que va a apartarse y está apartada, y va a apartarse aún más de la voluntad del Señor, porque grande será la apostasía antes de la venida del Señor. La gente cada vez más, hoy la humanidad ya, muchos no creen ni siquiera en Dios, muchos hablan o que recibieron de enseñanza, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos, capítulo 4 de Timoteo, habrá doctrinas de demonio, enseñanzas de demonio. Y usted ve la gente hablando cosas hoy que sabemos que algo que choca de frente con la palabra de Dios, de frente con el Evangelio, de frente con el Señor, algo que choca con Dios. Entonces, ¿de quién es esta enseñanza? Una enseñanza que contradice a un libro que tiene 3000 y pocos años, que es el libro sagrado, la Biblia sagrada, el libro que Dios preparó y inspiró por el Espíritu Santo, que Dios dirigió este libro preparando el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, hablando cosas que sucedieron allá al principio, cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos y cosas que aún van a suceder en el futuro. Y entonces la gente hoy cada vez más está lejos del conocimiento de esa palabra. Pero Dios dijo a la iglesia del Señor que debes hablar de esta verdad, que debes hablar, testificar de nuestro Dios, testificar de la palabra del Señor. Y el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Él dice que debemos ser irreprensibles, porque lo que ellos hicieron, o cómo fueron ellos nos dejaron el ejemplo. Una palabra siempre va a hacer mención, Romanos 15:4, dice que esto quedó escrito para nos enseñar. Quedó escrito, hermanos, para que nosotros aprendan. Y Dios en otras palabras está diciendo, aprenda con Zacarías, aprenda con Elizabeth, aprenda cómo era este matrimonio, cómo era esta pareja, aprenda cómo deben ser las parejas, cómo deben ser los hijos de Dios, cómo deben ser las hijas de Dios. Tanto el hombre como la mujer eran irreprensibles. Así es el hombre de Dios, pero la mujer es más chismosa. La mujer no vigila, no busca a Dios, ni al culto viene. Y así es lo contrario, la mujer es espiritual, la mujer clama a Dios, la mujer busca a Dios, pero el hombre es carnal. El hombre solo quiere las cosas del mundo, no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta muchas cosas, le gustan las cosas del mundo. Esta es la situación, pero acá dice la Biblia que los dos eran irreprensibles, tanto el hombre como la mujer, y Dios escogió a este casal para que naciese a través de ellos el profeta, el mayor de los profetas, dijo Jesús.
que iba a preparar el camino del propio Dios en la tierra, del propio Jesús en nuestro medio. En Lucas capítulo 1, versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aleluya. Acá Dios está diciendo a través del ángel que la oración de este hombre fue acepta. ¿Y por qué la oración de este hombre fue acepta en el cielo? ¿Por qué Dios escuchó? Quizás este hombre decía: Señor, estoy viejo, Señor, ya estoy avanzando en edad, y voy a morir y no voy a dejar descendencia, no voy a dejar, Señor, un hijo. Yo no voy a dejar algo que va a suceder a mi persona. No tengo, Señor. Quizás por la vida este hombre tenía deseo de tener un hijo. Quizás amaba mucho a su esposa, porque dice la Biblia que era irreprensible, era un hombre agradable a Dios, debería amar mucho a su esposa, y él ya estaba viejo y ella también. Y dice la Biblia que Dios escuchó la oración de él. Quizás se oraba y pedía al Señor: dame, Señor, un hijo. Y Dios escogió a este hombre para dar el hijo que iba a preparar el camino del Señor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Juan. Entonces, hermanos, la oración de un hombre que es irreprensible, la oración de un hombre que es justo, Dios escucha. Y Dios puede utilizar a una persona así como utilizó esta pareja. Pero la oración del impío, ¿será que Dios escucha? La oración de la gente que vive de cualquier manera, que vive desordenado, que ni entiende que debe estar en la presencia del Señor, que debe amar a Dios, que debe adorar al Señor, que debe esforzarse para agradar al Señor. A veces nos esforzamos en tantas cosas en esta vida, pero dejamos de esforzarse en hacer la voluntad del Señor y agradar al Señor, y le vamos a Dios y las cosas de Dios de cualquier manera. Y Jesús dijo: buscad primeramente el reino. Esto Dios quiere que nosotros tomemos como primero el reino de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 15 dice: porque será grande delante de Dios, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Desde el vientre, este hombre que va a ser llamado profético era lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que él había cosas que no iba a tocar. Él no iba a tocar en sidra, él no iba a tocar en vino, él iba a ser un hombre consagrado a Dios, iba a ser un hombre más limpio que los demás, un hombre que iba a abstenerse de contaminación, iba a abstenerse de las cosas que puede, aleluya, dañar nuestro ministerio, dañar nuestra vida. Por ejemplo, los sacerdotes, cuando iban a presentar sacrificio a Dios, no podían beber bebida. Y este hombre aquí también no iba a tomar sidra y no iba a tomar vino. Los nazareos, los nazareos, ellos también eran consagrados, y había cosas que ellos no podían comer ni tocar. Así somos nosotros, hermanos, los santos de Dios, los hijos de Dios. Hay cosas que no debemos disfrutar de este mundo, hay cosas que no debemos contaminarnos, hay cosas que debemos estar apartados para que Dios pueda utilizar nuestras vidas. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de requisitos, es un Dios que nos pide las cosas, aleluya, para servir a Él. Él nos exige algo. Por ejemplo, cuando Moisés se acercó a Dios, Dios exigió a él que sacase los calzados, que sacase las sandalias, que sacase que él tenía en los pies. Y Dios dijo: el lugar que tú pisas es santo. Para nosotros pisar a donde Dios pisa, para nosotros estarnos en una comunión más íntima con Dios, con su presencia, tenemos que
que nos descansar, hermanos. Tenemos que sacar cosas que nos impiden esta comunión. Hay cosas que no permiten que Dios tenga esta comunión con nosotros. Isaías 59 dice la Biblia, y versículo 1 y 2, versículo 2 dice que el pecado hace división entre Dios y nosotros. Hay cosas que nos separan de Dios. Hay cosas que hacen nosotros estar divididos con Dios. En vez de estar unidos con Dios, estamos apartados de Dios. Y dice la Biblia que cubre nuestro rostro de tal manera que no podemos ser escuchados. Hay cosas que nos impiden para ser un hombre de Dios, para ser una mujer de Dios. Hay transgresiones, hermanos, que deben ser quitadas de nuestra vida. Hay cosas que se practica, que el hombre practica, que ofende a Dios. Y que para ser un consagrado a Dios, ser una mujer, un hombre, para ser, aleluya, usado, hombre que Dios usa, mujer que Dios usa, tiene que ser diferente. Tiene que ser una persona que está apartada de ciertas cosas. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Quiere decir apartado. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Vamos a leer Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he perdido. Un hombre de Dios, para que Dios utilice, hermanos, él tiene que ser humilde. Cuando hay personas que se humillan delante de Dios, a Dios, aleluya, es agradable. Dios se agrada del hombre que se humilla, del hombre que ora, del hombre que ayuna, del hombre que busca al Señor y que se humilla. Es triste el hombre cuando él piensa que es algo, cuando él piensa que es, aleluya, más importante que los demás, porque él hace algo para Dios. Cuando él no tiene humildad, es un mal en el corazón del obrero, el corazón del hombre, cuando hay orgullo. Cuando hay orgullo, hermanos, un hombre orgulloso, él no respeta al pastor, él no respeta a su compañero, él se pone a veces como autoridad. Él piensa que él puede mandar más que el pastor. Él piensa que él tiene una voz, que él es el mayoral. ¿Qué es esto? El hombre humilde no procede así. El hombre humilde, él se humilla, y principalmente para la lideranza. Si hay una lideranza, él está disponible a obedecer, porque él es como Josué. Josué estaba siempre ahí, no se apartaba del medio de la tienda. Y Josué siempre estaba a las órdenes del líder de Moisés. Y Dios se agradó de la humildad de Josué. Y Dios se agradó de la obediencia de Josué. Y Dios escogió a Josué para ser el líder, para subir el lugar del líder, para sustituir el líder. Dios jamás, hermanos, va a escoger a alguien para sustituir una lideranza, un hombre soberbio, un hombre antiguo. Dios no quiere esto. Dios no se agrada de hombres así. La Biblia dice que ese tipo de gente Dios abate, dice la Biblia. Dios tumba. En vez de Dios exaltar y Dios engrandecer, Dios tumba a la persona. Porque es un hombre que se encuentra pensando que es algo, que se salva delante de Dios, que se salva delante de sus hermanos. Pero también él es diferente. Nosotros nos acordamos ahora, podemos recordar juntos el hombre que ayunaba 2 veces por semana, el hombre que daba el diezmo de todo lo que tenía o de todo lo que ganaba, el hombre que era ejemplo, pero tenía un defecto muy grande. Él se orgullaba por lo que era. ¿Y cuál fue el defecto de Satanás? Se orgulló
por la sabiduría que tenía, que Dios le dio, y se olvidó que era creación y quiso ser creador. Se olvidó que era criatura y quiso ser como el creador, pero generalmente el creador es el más poderoso que la creación. Entonces, hermanos, Dios le abatió, le tumbó y está predestinado al lago de fuego de los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque no tenía humildad, porque no se humilló y no reconoció a su creador, no reconoció la grandeza de su creador. Era para él alabar a Dios. Gracias a Dios por tenerme creado. Tú has creado todos los ángeles, tú has creado el cielo, la tierra, tú has creado todo, Señor. Tú has creado todo. Quizás la tierra no existía el cielo y la tierra aún, pero tú eres el creador. Quizás sí, porque las estrellas de Álava se jubilaron juntos, dice la Biblia, en la formación de la tierra. Entonces, hermanos, aleluya, nosotros vemos que el hombre así no va con Dios, la mujer orgullosa no va con Dios, pero una persona humilde, una persona que se humilla, ay, Dios puede usar, Dios puede utilizar. Dice, y entonces le dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Un hombre humilde, Dios le escucha la oración. Un hombre que sabe humillar en la presencia de Dios. Aleluya. Entonces Dios escucha. El propio Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era humilde y mandó a nosotros aprender de Él. Imagina, Él era poderoso. La Biblia llama a Él en Apocalipsis el Rey de Reyes, Señor de señores. Pero como hombre Él se humilló. Si nosotros leemos capítulo 2, versículo 8 adelante en el libro de Filipenses, si nosotros leemos capítulo 5 de Hebreos, versículo 8 al 9, nosotros vamos a ver que Jesús se humilló, que Jesús aprendió la obediencia, que Jesús se humilló, se despidió de su gloria. Fue humilde y mandó que nosotros tomemos su ejemplo, y mandó que nosotros aprendamos con Él. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un hombre humilde, aleluya, Dios le va a usar, y Dios le va a dar, aleluya, su gracia, porque Él dijo eso en la Biblia, y más de una parte que Él da gracia, o quiere decir, Él hace favor, y también le salva, dice la Biblia, Él alteza, dice la Biblia, al hombre que se humilla. Dios trabaja en favor de esta persona y le hace, aleluya, le da exaltación. Yo me acuerdo de un lugar que yo estaba humillado, y el Señor me dijo para mí, dice, yo, aleluya, voy a tratar con cada uno, y yo voy a golpear a cada uno de ellos. Aleluya. ¿Sabe cómo Dios iba a hacer esto? Exaltando mi persona. Y yo pude ver en aquellos días, de 4 días, yo pude ver Dios hacer lo que hablaba mi espíritu. Y Dios dijo, voy a golpear a ellos. Voy a golpear, aleluya, a cada uno de ellos. ¿Y cómo Dios hizo? Cuando Dios enalteció mi persona. Y yo pude ver cómo Dios dijo que iba a hacer. Aleluya. Así es, el hombre puede humillar. Así es, el hombre puede menospreciar. Así es, para el hombre tú puedes no tener valor, pero cuando tú eres de Dios y que tú tienes una verdadera comunión con Dios, Dios es que te enaltece, Dios es que te honra. Aleluya. Jesús dijo, mi honra, yo no recibo honra de hombres, yo recibo del Padre. La gloria de Jesús venía del Padre, y esa es la mejor honra que hay, hermanos, cuando Dios nos exalta, porque nosotros nos humillamos y el Señor, aleluya, nos exalta. El Señor nos da honra. El Señor hace que seamos vistos por los demás.
No que debemos buscar esto, no, pero hacer Dios nos honra para nos hacer instrumento. Y a veces Dios glorifica y da el ejemplo también. Aleluya. El vaso cuanto más humilde, más Dios usa. El vaso cuanto más, aleluya, sin orgullo, más Dios honra. Dios más exalta a tal persona. Él dijo que Él exalta a los que se humillan. Hechos capítulo 13 y versículo 22 dice la Biblia. 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya. Dios despreció al rey Saúl, al primer rey de Israel. Dios, aleluya, quitó su reino. Dios escogió a este hombre para ser el rey de Israel. Era un hombre que vino la unción de Dios sobre él, dice la Biblia, y él fue el primer rey de su pueblo. Pero este hombre solo hacía lo que él quería. Él quiso presentar sacrificios, eso era para los profetas, para sacerdotes. O sea, los sacerdotes presentaban el sacrificio. Y entonces él quiso presentar sacrificio. Dios mandaba matar, él lo mataba. Dios dijo: no quiero que deje nada, y él no hizo como Dios quería. Él hacía como él quería. Y dice la Biblia que Dios le mató por esto, por no escuchar a Dios. En el libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 14. Dios no solo quitó su reino, mató a este hombre. Un hombre que fue elegido, fue escogido. La unción de Dios vino sobre él. Acabó muerto por Dios. Porque no escuchó a Dios. Porque no escuchó la voz de Dios. Y adoró, o sería, consultó. Adivina, dice el Señor. Y Dios por eso lo mató. Cuando nosotros buscamos ayuda espiritual de algo que no es Dios, eso es peligroso, eso nos contamina delante del Señor. Hay gente que tiene un problema, en vez de pedir oración, en vez de hacer lo que la Biblia dice, llama a los presbíteros para que oren. Hay gente que crea un curandero, no sé cómo se dice acá. En Brasil se dice curandor, no sé cómo se dice acá. Pero hay personas que hacen campo ritual para te ayudar, que te cura, que te sana, o sería que te sana de alguna manera a través de algún ritual, a través de alguna cosa que no es Dios, que no viene de Dios, que no viene la aprobación de Dios, que tiene ayuda de un espíritu. Por ejemplo, en la casa de Quesería, los que están ahí reciben el espíritu de los negros viejos, de los ancestrales, y entonces para sanar a la gente, para ayudar a la gente, es espiritismo. Y la Biblia dice, capítulo 20, versículo 27 de Levítico, que los espiritistas deberían ser muertos. Dios no aprueba el espiritismo. Dios prohibió a Israel, en capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 11, no deben consultar los muertos. Entonces la gente busca ayuda. Ay, tengo una señora allá que con brasa, que con materia negra, con una aguja, y con cosiendo, y me sale la espalda, me hace esto. Ay, poner un pedacito de hilo colorado en el frente. ¿Qué es, hermanos? Esa es simpatía. Dios no aprueba esto. La sanidad de nuestra tiene que venir de Dios. Dios puso los doctores para nos ayudar. Dios sana sobrenaturalmente también nuestras vidas. Y la gente busca ayuda espiritual de algo que no es agradable delante de Dios. Saúl hizo eso. Cuando Dios no me habló, cuando el profeta no me habló, entonces fue a buscar ayuda de una divina. Y Dios mató a él por esto. Dice la Biblia que Dios se agrada del hombre que le escucha. El efecto de este hombre era que no escuchó a Dios, perdió su vida y perdió su reino.
o sería, perdió la lideranza del reino. Quitando este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Ahí está, hermanos, un hombre que llena los requisitos de Dios, un hombre que hace lo que Dios quiere. Y esto hacía Dios rechazar, desechar a un hombre para tomar otro. Pero el otro era diferente del primero. El otro iba a hacer lo que Dios quería. El otro iba a hacer lo que Dios quería, dice la Biblia. Y para ser instrumento de Dios, para ser un vaso de Dios, tiene que ser un hombre que hace lo que Dios quiere. No es un hombre que cuando está delante de la voluntad de Él y la de Dios, Él hace lo que Él quiere. Ah, que me gusta esto, voy a hacer esto. No, Él tiene que renunciar totalmente a su vida. Él tiene que renunciar a sus deseos. Él tiene que renunciar a su propia vida. Jesús dijo: el que perder su vida va a encontrar la verdadera vida. Perder la vida, hermanos, estando morir por Él, se necesitar, como rechazar los placeres de este mundo. Dejar, aleluya, los placeres, todo aquello que nos gusta de esta vida, que nosotros nos agarramos a esto y esto nos estorba en la comunión con Dios. Y dice que Dios escogió a este hombre porque iba a hacer la voluntad de Dios. Y aquí aprendemos acá, hermanos, que para ser un ministro, para ser un líder, para ser un vaso de Dios, para ser un instrumento de Dios, tiene que ser alguien que hace lo que Dios quiere, que hace lo que agrada a Dios, que se esfuerza con toda su fuerza para agradar a Dios, para hacer lo que Dios quiere. Es eso que Dios necesita y es eso que Dios quiere. Y hallando a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, varón conforme mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiero? ¿Tú puedes entender esta palabra? ¿Tú puedes entender esta palabra esta noche? Tú fuiste llamado para ser un hombre, una mujer que hace todo lo que Dios quiere. Si Dios dijo que tú debes orar, tú debes ser un hombre de oración, porque Dios dijo en capítulo 18, versículo 1, en el libro de San Lucas: debemos orar, es necesario orar y no desmayar, y orar siempre, dice la Biblia. Entonces Dios dijo que el deseo de Él, la voluntad de Él, es que tú ores. Aleluya, Dios quiere que se sacrifique. Él también dijo que es el deseo de Él. Capítulo 11, en el libro de Levítico, versículos 44, 45, y dice: así como Dios es santo, debemos ser santos. Dios quiere que tú seas como Él, la voluntad de Él es que tú seas puro. ¿Cómo debes andar en este mundo? Él dijo en capítulo 3, versículo 6. En el libro de 1 Juan, Él dijo: así como anduvo el Señor, debo andar yo. Él está diciendo: tú debes ser como yo fui en esta tierra. 4:17, en el libro de San Juan, dice la Biblia que nosotros debemos ser como Jesús en este mundo. Entonces, hermanos, hay tantas cosas que es la voluntad del Señor, que es el querer de Dios para nuestras vidas, que esto es hacer aunque Dios le agrada. Esto es hacer porque Dios quiere. Y este tipo de gente, hermano, Dios utiliza. Un hombre que se dispone para Dios, que no vende o no se vende por nada. Él es un hombre temente a Dios, es una mujer temente a Dios, es una persona fiel a Dios. Este Dios lo hará, este Dios levantará, este Dios lo utilizará en sus manos. Este cuando clamar, Dios le escuchará. Vamos a leer Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3:12 dice la Biblia. Estamos hablando del hombre que Dios usa, de la persona que Dios usa, que Dios puede utilizar. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
¿Qué es hacer el mal? ¿Qué es el mal? Hacer todo aquello que es contra la voluntad de Dios es malo. Es el mal. ¿Qué es hacer el bien? Hacer todo conforme a lo que Dios quiere. Eso es hacer el bien. Y dice el Señor que es contra esa gente, contra esas personas que siempre están haciendo aquello que Dios no quiere. Cuando clamo aquí, Dios rechaza su oración. Dios su rostro es contra esta persona. El rostro de Dios es contra. Pero si es un hombre que agrada a Dios, que es conforme a su palabra, es un hombre justo delante del Señor. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Si tú eres justo, tú vas al trabajo, los ojos de Dios están te cuidando. Así como el padre ve cuando tú estás con un hijo caminando en el patio, o tú estás caminando en la ciudad, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás con los ojos en el hijo. Cuida la calle, tú cuida esto, tú cuida aquello. Los ojos tuyos están sobre tu hijo. Un padre responsable, una madre responsable es así. Entonces, Dios es un Dios responsable. Es un Dios que está cuidando a sus hijos. Es un Dios que está mirando a sus hijos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Dios está acompañando, se va a trabajar, se va a tener Dios está mirando, está trabajando ahí, y Dios está cuidando, Dios está observando. Aleluya. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando Él pide algo, cuando Él clama, Dios está como un padre que ama a su hijo y su hijo obediente, su hijo es ejemplar. Y Él dice: papá, dame esto. Papá, si yo paso de año, yo quiero tener, papá, una bici. Mira que mi vecino tiene, el otro tiene, yo no tengo. Dame, papi. Y entonces papá por dentro dice: voy a comprar. Voy a comprar. Voy a comprar porque ese hijo me da mucha alegría. Jesús daba mucha alegría para el Padre. Dice la Biblia que cuando Él vino en el bautismo de Jesús, Él dijo: es mi hijo amado, a quien yo me complazco. O sería, en quien yo me complazco. ¿Qué quiere decir? En quien yo tengo placer. El Padre tenía placer en Jesús. Y Dios tiene que tener placer en nosotros, hermanos. La Biblia dice 4:30 en el libro de Efesios: no entristezcáis el Espíritu del Señor. Así es nuestras vidas, hermanos, entristece a Dios. Deja a Dios triste. Y muchos, cuando son llenos del Espíritu, que realmente tienen la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo se entristece, Él siente como se desgracen vacíos. Y Él a veces hasta siente cuando algo sale de dentro de su cuerpo. Yo he probado esto. Cuando tú haces algo que estás obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo está diciendo una voz interna adentro: no haga esto. Y ahí tú no vigilas, tú das lugar para la carne. Y tú sientes cuando tú eres muy sensible y que tú tienes bastante intimidad con Dios, tú sientes. Y tú sientes cuando el Espíritu Santo se aparta. Y tú sientes cuando el Espíritu Santo se entristece. Tú sientes como un dolor por dentro, una angustia por dentro. Porque la Biblia dice que el Espíritu se entristece. Cuando tú estás dentro del Espíritu Santo, tú sientes una alegría, tú sientes un gozo, tú sientes, aleluya, una felicidad. Porque tú estás dentro del Espíritu Santo y Él es gozo, dice la Biblia, uno de los frutos es gozo. Y cuando tú entristeces, Él te da como, tú sientes que Él siente. A veces tú sientes como una tristeza dentro de ti por algo que está haciendo mal. Y es el Espíritu Santo dentro de ti. Porque la Biblia dice que Él se entristece. Y algunas veces tú puedes sentir cuando Él se aparta y tú se sientes vacío. Aleluya. Porque el Espíritu Santo está preso dentro de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Pero Él puede salir, puede entrar. Nosotros somos su casa. Aleluya. Nosotros debemos cuidar para no entristecer el Espíritu Santo. Debemos cuidar para agradar al Señor. El que agrada al Señor, sus ojos están sobre Él. El que agrada al Señor, Dios está escuchando su oración. Él pide algo a Dios y el Señor hará. Porque
porque es una persona que agrada al Señor. Pero el que hace lo malo es que el rostro de él está contra. Y en 9:31 de San Juan nos deja bien claro que Dios no escucha a esta gente. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aleluya. Ellos sabían que una persona que hace la voluntad de Dios, una persona que es temeroso de Dios, que tiene respeto a Dios, a este oye, dice la Biblia. Dios lo escucha. Pero el hombre que vive transgrediendo, errando, pecando en la carne, él ve a una mujer, por ejemplo, ya le da una mirada así como si fuese soltero, ya le da una mirada fija en el ojo, un ojo. Entonces él ya está diciendo, no, mira, no va a mirar para mí, deja yo de mirar. En Brasil nosotros llamamos paquerar, no, paqueradita. Entonces, hermanos, hay gente carnal y actúa carnalmente y no vigila, no es temeroso de Dios, no se preocupa con Dios. Temeroso es un hombre que respeta a Dios, es un hombre que respeta. Vamos a ver cuando tú estás con, vamos a decir, con alguien que tú tienes que respetar, tú respetas. Y Dios debe ser respetado, porque Dios está en todo lugar. Imagina, los ojos de Dios 24 horas están acompañando los malos y los buenos. Y está mirando lo que los hombres están haciendo. Y entonces, es lo que la Biblia dice, Proverbios 15:3. Dios también mira a los malos, pero no mira para le mira para, está mirando porque nada Dios puede quedar sin ver, porque Dios es omnisciente, sabe todo. Dios sabe todo lo que está pasando con la humanidad, está pasando con cada persona, y Él es omnisciente, es decir, que sabe todo. Sabe lo que los malos están haciendo y sabe lo que los buenos están haciendo. Y su mirada está sobre los buenos, pero los malos también ven lo que están haciendo. Pero dice que su rostro es contra aquellos que son así lo malo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si tú quieres ser un hombre que Dios escuche, si tú quieres ser una mujer que Dios escuche, sea temeroso de Dios, sea una persona que busca siempre hacer la voluntad de Dios. Antes de tomar una decisión, mire, ¿será que Dios quiere que yo haga así esto? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Te pregunta a ti mismo, o al Espíritu mismo, Espíritu, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Y yo voy a dirigir, no es mi voluntad. O sí, esté en paz. No hay error en eso. 8:29, yo usado esa palabra muchas veces, pero es una revelación del propio maestro. Es difícil hablar sobre un tema como este, de un hombre que agrada a Dios, o sería un hombre que Dios puede usar. Jesús también fue hombre en este mundo, y Él nos dejó el ejemplo, y Él nos enseñó por qué Él recibía los beneficios, por qué Dios estaba presente con Él, por qué Él tenía la ayuda de Dios, la compañía de Dios. Dice la Biblia, en el versículo 8:29, en el libro de San Juan. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué está diciendo Dios? Quiere ser usado por Dios, quiere tener la compañía de Dios, quiere que Dios le utilice. Haga siempre lo que agrada a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra siempre? Siempre no es solo cuando está ayudando, hermanos. Hay gente que cuando está ayudando se toma muy espiritual. Y él dice, tengo que cuidar porque voy a hablar, tengo que cuidar para no comer, tengo que cuidar porque estoy en ayuno. Eso, hermano, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vivas cuando tú estás ayuno así y cuando tú no estás también. Porque la Biblia dice que el creyente debe estar vigilando. Si un día tú no estás en ayuno y tú no estás vigilando y Jesús viene, tú quedas. O si tú mueres, te quedas. ¿Por qué? Porque tú solo vigilas cuando Dios, o sea, cuando está ayunando. No, sacrificando. Nuestra vida es un sacrificio a Dios.
capítulo 12, versículo 1 en el libro de Romanos, que dice: presentemos sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Nuestra vida debe ser una vida, hermanos, de todos los días esté orando, esté ayunando, no esté ayunando. Tengo que estar vigilando, me voy a esforzar para hacer siempre la voluntad del Señor. Aleluya, siempre como Jesús, porque el que me envió conmigo está. El Padre estaba con él. ¿Y cuál es el motivo? Él nos habla. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Ahí nos habla por qué. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es un maestro, hermanos. ¿Quién es maestro? Diseñador. Nuestro maestro está diciendo: yo siempre agrado al Padre. Siempre. Y estoy diciendo a ustedes, porque mi ejemplo debe seguir, como yo fui, ustedes deben ser. Está en más de una parte de la Biblia esto. Está diciendo que tú debes vivir una vida siempre agradando al Padre. Siempre, 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 siempre. Siempre, hermanos, no es algo de 2 o 3 días a la semana, pero vivir la semana, el mes, el año y toda tu vida, siempre agradando al Señor. Capítulo 2, versículo 21, palabra conocida también en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo. Si quieres ser instrumento, hermano, necesita llenar los requisitos de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres ser útil al Señor? ¿Qué es útil? Por ejemplo, está siendo útil. Esta cosa que está siendo útil, está teniendo las cosas, está siendo útil. No está inútilmente, está trabajando aquí. Está siendo utilizado. Este culto está siendo utilizado para poner la Biblia, es útil. Así nosotros, hermanos, para ser útil a Dios, debe ser limpio. Debe ser puro para que Dios pueda tomar con sus manos y hacer instrumento, usar en sus manos. Realmente usar verdaderamente necesita ser limpio. Tiene que estar en condición. Se está tocando el órgano ahora, ¿por qué? Porque el órgano está limpio, está en condición. Imagínense las teclas están quebradas, si no puede, ahora la mayoría de las teclas no sale el sonido. No puede ser útil, no podemos tocar con él. Hermano Gabriel no puede tocar, pero si está andando las teclas, entonces puede ser útil. Así que nosotros con Dios, hermanos, tenemos que estar bien para ser útil. ¿Y cómo debo estar bien? Limpio de este mundo, limpio del pecado, porque Dios es santo, Dios es puro, y Dios, para habitar en nuestro cuerpo, para usar nuestra vida, para manifestar su poder a través de nosotros, debemos, para ser útil al Señor, debe ser limpio. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, limpio, puro, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto, hermanos, para toda buena obra. Cosa buena cuando hay algo que nosotros necesitamos estar dispuestos para que nosotros podamos utilizar y usar para la buena obra. Lucas 1:38, vamos a leer 2 versículos más y quiero finalizar. Dice la Biblia: y entonces María dijo: he aquí que la sierva del Señor. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios escogió a esta mujer. Dice la Biblia que era virgen. Debería agradar mucho al Señor María. Y Dios utilizó a ella. Dios le hizo útil en sus manos, haciendo que el poder de su Espíritu viniese sobre ella y entrase a Jesús en el cuerpo humano. Que entró a Jesús con el poder del Altísimo, dice la Biblia, versículo 35. Dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el Santo
ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. ¿Quién es? Jesús. Jesús era santo, hermanos. Nuestro maestro era santo. Un santo ser, dice la Biblia. Y acá dice en el versículo 38, cómo que ella se dispuso para Dios. Entonces María dijo: he aquí que la sierva del Señor. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Hermanos, para ser un instrumento de Dios, tiene que se disponer para Dios. Yo no sé cuántas veces he orado en Brasil y he dicho a Dios en la iglesia donde nací espiritualmente: Señor, estoy aquí. Aquí estoy como tu siervo a tu disposición. Úsame como tú quieras. Utiliza mi vida como tú quieras. ¿Cuántas veces oraba en la madrugada y cada vez me acordaba a orar, me presentaba delante de Dios y decía: heme aquí, Señor? Y acá esa mujer también dijo: Señor, aquí estoy a tu disposición. Dios necesita una persona que Dios puede decir algo, que Dios puede mandar a hacer alguna cosa, y la persona está lista, la persona está disponible para Dios. Cuando una persona está disponible para Dios, es algo maravilloso. Y la persona para que Dios use tiene que ser una persona disponible para Dios. ¿Qué necesita hacer? ¿O qué es el plan de Dios? ¿Que Dios le habló? ¿O que Dios quiere que ella haga? ¿O que ella haga? La persona está disponible a hacer. Hay gente que no renuncia a sus vidas, no renuncia a sus bienes, no renuncia a cosas de esta vida para hacer lo que Dios quiere. Pero esta mujer, ella dijo: Señor, aquí está tu sierva, aquí está, aleluya, tu esclava. Entonces María dijo: he aquí que la sierva del Señor. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Cuando alguien se dona a Dios y dice: Señor, aquí estoy, hágame conforme tu deseo. Haga, Señor, de mi vida conforme tú quieres. Para finalizar, número 75, hermanos, esta es nuestra vida diaria. Así debes seguir tu vida. No debes sacar vacaciones, pero debes vivir una vida todos los días así. 1:75. En santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Para usted ser una persona utilizada por Dios, tiene que ser una persona que busca todos los días vivir en santidad. Debemos esforzar, hermanos, para vivir una vida de santidad todos los días. Hay gente que santifica 10 días, 15 días, y después saca vacaciones, hace cosas de la carne, se pone a ver cualquier cosa, se pone a hablar pavada, se pone a salir un poco en la carne, deja de vigilar, saca vacaciones. Pero la Biblia dice que todos nuestros días deben ser en pureza, deben ser en santidad. Y entonces Dios va a nos utilizar. Somos ciudadanos del cielo. Jesús no tuvo vacaciones en la santidad. Jesús vivió toda su vida en pureza y santidad. El ser santo que iba a nacer de María. Aleluya, fue santo por toda su vida. Fue probado, fue tentado. 4:15 de Hebreos. Fue probado en todo, fue tentado, pero nunca pecó. Fue santo toda su vida. Y dice la Biblia que nosotros debemos ser santos todos los días. Todos nuestros días. ¿Cuántos días te quedan? ¿Cuántos días te quedan de vida? Todos nuestros días deben ser de pureza. En nombre de Jesús. Entonces tú serás un hombre útil para Dios, una mujer útil para Dios. El hombre que Dios usa. Este es el tema, la persona que Dios usa. Amén. Esta es la palabra, hermanos. Que Dios bendiga a todos.